Emma, de Jane Austen. Sí, la de Orgullo y Prejuicio. Ese libro que tus compañeritas no se callaban ni por si acaso y te daban ganas de arrancarte las orejas. Capítulo primero. Emma Woodhouse. Bella, inteligente y rica, con una familia acomodada y un buen carácter, parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia. Ella había cerca de 21 años, ya había vivido cerca de 21 años, sin que casi nada la afligiera o la enojase. ¡Ay, qué lindo! Era la menor de las dos hijas de una madre de un padre, perdón, qué pelotudo que soy, de un padre muy cariñoso e indulgente, y, como consecuencia de la boda de su hermana, desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa. Hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto. No, qué penita, pobre de la Emita, para que ella conservase algo más que un confuso recuerdo de sus caricias, y había ocupado su lugar una institutriz, mujer de gran corazón que se había hecho querer como una madre, casi como una madre. La señorita Taylor había estado 16 años con la familia del señor Woodhouse, más como amiga que como institutriz, y muy encariñada con las dos hijas, pero sobre todo con Emma, ¿no? ¡Qué linda! La intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa. Aun antes de que la señorita Taylor cesara en sus funciones nominales de institutriz, la blandura de su carácter rara vez le permitía imponerle una prohibición, y entonces, que hacía ya tiempo que había desaparecido la sombra de esa autoridad, era una humana débil. Había seguido viviendo juntas como amigas. ¡Ay, qué lindo! Me dan ganas de arrancarme los ojos, qué lindo. Muy unidas la una a la otra, y Emma haciendo siempre lo que quería. Una malcriada de porquería, ¿no? Teniendo en gran estima el criterio de la señorita Taylor, pero rigiéndose fundamentalmente por el suyo propio. Lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Emma eran de una parte, que en todo podía hacer su voluntad, y de otra, que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma, ¿no? Ay, Dios mío, Emma. Estas eran las desventajas que amenazaban mezclarse con sus muchas cualidades. Sin embargo, por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyas. Llega la contrariedad, una pequeña contrariedad, ay no, sin que ello la turbara, en absoluto, de un modo demasiado visible. La señorita Taylor se casó, ay no. Perder a la señorita Taylor fue el primero de sus sinsabores, y fue el día de la boda de su querida amiga cuando Emma empezó a alimentar sombríos pensamientos de cierta importancia. Terminaba la boda, y cuando ya se hubieron ido los invitados, su padre y ella se sentaron a cenar, solos, sin un tercero que alegrase la larga velada. Ay, Dios mío, Emma, no, ¿qué va a pasar? Después de la cena, su padre se dispuso a dormir como de costumbre, y a Emma no le quedó más que ponerse a pensar en lo que había perdido. Ay, Dios mío, Emma. La boda parecía prometer toda suerte de dichas a su amiga. El señor Weston era un hombre de reputación intachable, posición desahogada, edad conveniente y agradable manera, Dios mío. Era el hombre perfecto, ay, así. Y había algo de satisfacción en pensar con qué desinterés, con qué generosa amistad ella habría siempre deseado y alentado esta unión. Pero la mañana siguiente fue triste. La ausencia de la señorita Taylor iba a sentirse a todas horas y en todos los días. Recordaba el cariño que le había profesado, el cariño, el afecto de 16 años, cómo la había educado y cómo había jugado con ella desde que tenía 5 años, cómo no había escatimado esfuerzos para traérsela y distraerla cuando estaba sana, y cómo la había cuidado
cuando habían llegado las diversas enfermedades de la niñez. Tenía con ella una gran deuda de gratitud, pero el periodo de los últimos 7 años, la igualdad de condiciones y la intimidad que habían seguido a la boda de Isabela, soplame la vela, cuando ambas quedaron solas con su padre, tenían recuerdo aún más querido, más entrañable, ¿no? Había sido una amiga y una compañera como pocas existen, inteligente, instruida, servicial, afectuosa, conociendo todas las costumbres de la familia, compenetrada, compenetrame loca, con todas sus inquietudes y sobre todo preocupada por ella, por todas sus ilusiones y por todos sus proyectos. La esclava perfecta, loco, ¿no, eh? Alguien a quien podía revelar sus pensamientos apenas nacían en su mente y que le profesaba tal afecto que no podía decepcionarla, loca, no. ¿Cómo podía? ¿Cómo iba a soportar aquel cambio? Claro que su amiga había ido a vivir a solo media milla de distancia de su casa, pero Emma se daba cuenta de que debía haber una gran diferencia entre una señora Weston, que vivía solo a media milla de distancia, y una señorita Taylor, que vivía en su casa. Y a pesar de todas sus cualidades naturales y domésticas, corría el gran peligro de sentirse moralmente sola. Amaba tiernamente a su padre, pero ella no era esta la mejor compañía. Los dos no podían sostener ni conversaciones serias ni en chanza, loco, ni en chanza. Boludo, es solo media milla. No sé qué es una milla, pero es solo media milla. No le pongas tanto, eh. Ay, bueno, continúo. El mal de la disparidad de sus edades. El señor Woodhouse no se había casado muy joven, ¿eh? Se veía considerablemente aumentado por su estado de salud y sus costumbres, pues como había estado enfermizo durante toda su vida, sin desarrollar la menor actividad ni física ni intelectual, sus costumbres eran las de un hombre mucho mayor que las que correspondía a sus años. Era un viejo de mierda. Ay, y aunque era querido por todos por la bondad de su corazón y lo afable de su carácter, el talento no era precisamente lo más destacado de su persona, viejo estúpido. Su hermana, aunque el matrimonio no la había alejado mucho de ellos, ya que se había instalado en Londres a solo 16 millas. ¿Qué es una milla, boludo? No puedo entenderlo. Allen con kilómetros, a solo 16 millas del lugar. Estaba lo suficientemente lejos como para no poder estar a su lado cada día. Y en Hartfield tenían que hacer frente a muchas largas veladas de octubre y de noviembre, antes de que la Navidad significase la nueva visita de Isabela, soplame la vela, de su marido y de sus pequeños que llenaban la casa proporcionándoles de nuevo el placer de su compañía. ¡Ay, unos chiquitines! ¡Ay, qué lindo los bebitos! Me dan unas ganas de echarle soda cáustica en la leche y que se navegan y mirarlos mientras se ahogan y se retuercen. En Highbury, la grande y populosa villa, casi una ciudad a la que en realidad Mr. Lord Farquhar, Hartfield pertenecía, a pesar de sus prados independientes y de sus plantíos y de su fama, no vivía nadie de su misma clase. Ay, no. ¿Cómo se iba a mezclar con negros y con esclavos y con gente pobre? No, Emma, no. Y por lo tanto, los Woodhouse eran la primera familia del lugar. Todos les consideraban como superiores. Emma tenía muchas amistades en el pueblo, pues su padre era amable con todo el mundo. Ay, no. Viejo estúpido, pero simpático, ¿eh? Pero nadie que pudiera aceptarse en lugar de la señorita Taylor, ni siquiera por mediodía. Era un triste cambio. Y al pensar en ello, Emma no podía por menos de suspirar y desear imposibles, hasta que su padre despertaba y era necesario ponerle buena cara. Ay, este viejo, cómo lo odio, viejo. Necesitaba que lo levantasen el ánimo del ánima, del alma. Era un hombre nervioso, propenso al abatimiento. Ay, no, qué flojera este viejo.
quería a cualquiera quien estuviera acostumbrado y detestaba separarse de él. Odiaba los cambios de cualquier especie. El matrimonio, como origen de cambios, siempre le era desagradable, y aún no había asimilado ni mucho menos el matrimonio de su hija, no. Y siempre hablaba de ella de un modo compasivo, a pesar de que había sido por completo un matrimonio para amar y para pasión. Dame tu pasión, loco, dámelo todo, rellename con pasión. Cuando se había obligado a separarse también de la señorita Taylor y sus costumbres de plácido egoísmo y su total incapacidad para suponer que otros podían pensar de modo distinto a él, le predispusieron no poco imaginar que la señorita Taylor había cometido un error tan grave para ellos como para ella misma, que hubiera sido mucho más feliz de haberse quedado todo el resto de su vida en Hartfield. Loco, ella quería un poquito tú sabes, ¿eh? ¿Ah? De la penetración, del amor. Qué viejo más egoísta. Bueno, continúo leyendo. Emma sonreía y se esforzaba porque su charla fuera lo más animada posible para apartarle de estos pensamientos, pero a la hora del té, al señor Woodhouse le era imposible no repetir exactamente lo que ya había dicho al mediodía. Pobre señorita Taylor, me gustaría que pudiera volver con nosotros. ¡Qué lástima que el señor Weston se le ocurriera pensar en ella! No, ay, viejo lastimero. En esto no puedo estar de acuerdo contigo, papá. Ya sabes que no. El señor Weston es un hombre excelente, de muy buen carácter y muy agradable, y tiene una tremenda... y por lo tanto merece una buena esposa. Y supongo que no hubieras preferido que la señorita Taylor viviera con nosotros para siempre y soportar todas mis manías, cuando podía tener una casa propia. Sí, papá, soy una vieja histérica en el cuerpo de un adolescente, ¿cómo no lo sabes? ¡Una casa propia! Pero, ¿qué sale ganando con tener una casa propia? Esta es 3 veces mayor. Y tú nunca has tenido manías, querido. No digas que eres una vieja histérica, no lo eres. Iremos a verla a menudo. Ellos vendrán a vernos. Siempre estaremos juntos. Somos nosotros los que tenemos que empezar. Tenemos que hacerles la primera visita, papá. Y muy pronto. Querida, ¿cómo ir tan lejos? Randall se estaría demasiado lejos. No podría andar ni la mitad del camino. No, papá. Nadie dice que tengas que ir andando. Desde luego que tenemos que ir en coche. Si somos ricos, papá, ¿cómo vamos a tocar el piso con esos negros y esos pobres? ¿En coche? Pero a James no le gusta sacar los caballos por un viaje tan corto. ¿Y dónde vamos a dejar a los pobres caballos mientras estamos de visita? Papá, déjate de joder, por favor. Pues en las cuadras del señor Weston. ¿Cómo no? Ya sabes que estaba todo previsto. Ayer por la noche hablamos de todo esto con el señor Weston. Y en cuanto a James, puedes estar completamente seguro de que siempre querrá ir a Randalls, porque su hija está sirviendo allí como doncella. Lo único de que dudo es de que quiera llevarnos a algún otro sitio. Fue obra tuya, papá. Fuiste tú quien consiguió a Hannah el empleo. Nadie pensaba en Hannah hasta que tú la mencionaste. James te estaba muy agradecido. Estoy muy contento de pensar en ella. Fue una gran suerte porque nada del mundo hubiese querido que el pobre James se creyera desairado, perdón. Estoy seguro de que será una magnífica sirvienta. Es una muchacha bien educada y que sabe hablar. Tengo muy buena opinión de ella. Cuando los encuentro siempre me hace una reverencia y me pregunta cómo estoy con maneras muy corteses. Y cuando la tienes aquí haciendo costura me fijo en que siempre sabe girar muy bien la llave de la cerradura y nunca la cierra de un portazo. Estoy seguro de que será una excelente criada y será un gran consuelo para la pobre señorita Taylor tener a su lado a alguien a quien está acostumbrada a ver. Siempre que James va a ver a su hija, ya puede suponer que tendrá nuestras noticias. Él puede decirle que vamos.
Emma no regateó esfuerzos para conseguir que su padre se mantuviera en este estado de ánimo y confiaba con la ayuda del chaquete. Dale, chaquete, ¿qué pasa, chaquete? Lograr que pasara tolerablemente bien la velada, sin que le asaltaran más pesares que los suyos propios. Se puso la tabla del chaquete, pero inmediatamente entró una visita que lo hizo innecesario. ¡Ah! El señor Knightley, hombre de muy buen criterio, unos 37 o 38 años, viejo. No solo era un viejo íntimo amigo de la familia, sino que también se hallaba particularmente relacionado con ella por ser el hermano mayor del marido de Isabela, soplame la vela. Vivía aproximadamente una villa de distancia de Highbury. Les visitaba con frecuencia y era siempre bien recibido. Y esta vez mejor recibido que de costumbre, ya que traía nuevas recientes de sus mutuos parientes de Londres. Después de varios días de ausencia, había vuelto poco después de la hora de cenar y había ido a Hartfield para decirles que todo marchaba bien en Plaza Brunswick. Esta, esta fue una feliz circunstancia que animó al señor Woodhouse. Por cierto tiempo el señor Knightley era un hombre alegre que siempre le levantaba los ánimos, y sus numerosas preguntas acerca de la pobre Isabela, soplame la vela, y sus hijos fueron contestados a plena satisfacción. Viejo satisfecho. Cuando hubo terminado, el señor Woodhouse agradecido comentó: Señor Knightley, ha sido usted muy amable al salir de su casa tan tarde y venir a visitarnos. ¿No le habrá sentado mal salir a esta hora? No, no, en absoluto. Hace una noche espléndida y con una hermosa luna, y tan templada de que incluso tengo que apartarme del fuego de la chimenea, no, qué calor. Pero debe haberla encontrado muy húmeda, y con mucho barro en el camino. Confío en que no se habrá resfriado. ¿Barro? Mire mis zapatos, ni una mota de polvo. ¡Ay, qué limpio! Vaya, pues me deja muy sorprendido, porque por aquí hemos tenido muchas lluvias. Mientras desayunábamos, estuvo lloviendo de un modo terrible durante media hora. ¡Ay, no, media hora, qué largo! Yo quería que aplazaran la boda. A propósito, ¿todavía no le he dado a usted la enhorabuena? ¡Enhorabuena, jolines! Que estamos acá con Goku 666 en este streaming. Enhorabuena. Creo que me doy cuenta de la clase de alegría que los dos le deben de sentir, perdón. De repente se me boludea el cerebro. Y por eso no he tenido prisa en felicitarles. Pero espero que todo haya pasado sin más complicaciones. ¿Qué tal se encuentran? ¿Quién ha llorado más? ¡Ay! Pobre señorita Taylor, qué pena. Si me permite, sería mejor decir pobre señor y señorita Woodhouse. Pero lo que no me es posible decir es pobre señorita Taylor. Yo les aprecio mucho a usted y a Emma, pero cuando se trata de una cuestión de dependencia o de independencia, sin lugar a dudas, sin ninguna duda, tiene que ser preferible no tener que complacer más que a una sola persona en vez de dos. Se la echó, loco. Sobre todo cuando una de esas dos personas es muy antojadiza y fastidiosa, dijo Emma bromeando. Ay, cállate, Emma, no te soporto. Ya sé que esto es lo que está pensando, que sin duda es lo que diría si no estuviera delante de mi padre. Lo siento, querida, es que creo que esto es la pura verdad, dijo el señor Woodhouse suspirando. Ay, temo que a veces soy muy antojadizo y fastidioso. Papá querido, déjate de hablar. No vas a pensar que me refería a ti, o que el señor Knightley te aludía. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Oh, no. Yo me refería a mí misma. Ya sabes que al señor Knightley le gusta sacar a relucir defectos míos. En broma, todo es un broma. Siempre nos decimos mutuamente todo lo que queremos, como que te quiero ver sin ropa, viejo desgraciado. Efectivamente, el señor Knightley era una de las pocas personas que podía ver defectos en Emma Woodhouse, y la única que le hablaba de ellos. Y aunque eso a Emma
no le era muy grato. Pobrecita. Sabía que a su padre aún se le era mucho menos y que le costaba mucho llegar a sospechar que hubiera alguien que no la considerase perfecta. Mira el viejo estúpido. Ay, Emma sabe que yo nunca la adulo, dijo el señor Knightley, pero no me refería a nadie en concreto. La señorita Taylor estaba acostumbrada a tener que complacer a dos personas. Ahora tendré que complacer más que a uno. Es un señor, venía a mi lecho de bodas. Por lo tanto, hay más posibilidades de que salga ganando con el cambio. Bueno, dijo Emma, deseosa de cambio de conversación. Usted quiere que le hablemos de la boda y yo lo haré con mucho gusto, porque todos nos portamos admirablemente. Todo el mundo fue puntual. Todo el mundo lucía las mejores galas. No se vio ni una sola lágrima, y apenas alguna cara larga. ¡Oh, no! Todos sabíamos que íbamos a vivir solo a media milla de distancia. Y estábamos seguros de vernos todos los días. ¿Qué es una milla, loco? ¿Qué es una milla? No entiendo a estos gringos. Bueno, británicos, no sé. Mi querida Emma, lo sobrelleva todo muy bien, dijo su padre. Pero, señor Knightley, la verdad es que ha sentido mucho perder a la pobrecita señorita Taylor. Y está segura de que le echará de menos más de lo que se cree. Emma volvió la cabeza dividida entre lágrimas y sonrisas. No, pobrecita, la estúpida. Es imposible que Emma no eche de menos a una compañera así, dijo el señor Knightley. No la apreciaríamos como la apreciamos si supiéramos una cosa semejante. Pero ella sabe lo beneficiosa que es esta boda para la señorita Taylor. Sabe lo importante que tiene que ser para la señorita Taylor a su edad verse en una casa propia, tener asegurada una vida desahogada, y por lo tanto no puede por menos de sentir tanta alegría como pena. Sí, la señorita Taylor va a tener mucha pena dentro suyo todo el día. Pena, pena, pena. Uy. Todos los amigos de la señorita Taylor deben alegrarse de que se hayan casado tan bien. Y olvide usted, dijo Emma, otro motivo de alegría para mí, y no pequeño, que yo fui quien hizo la boda. Yo fui quien hizo la boda, boludo. ¿Sabe usted? Hace 4 años. Y ver que ahora se realice, que se demuestre que acerté. Cuando eran tantos los que decían que el señor Weston no volvería a casarse, a mí me compensa de todos los demás. El señor Nadley inclinó la cabeza ante ella. Su padre se apresuró a replicar. Oh, querida. Oh, darling. Espero que no vas a hacer más bodas ni más predicciones porque todo lo que tú dices siempre termina ocurriendo. Por favor, no haga ninguna boda más. No. Papá, te prometo que para mí no voy a hacer ninguna, pero me parece que debo hacerlo por los demás. Es la cosa más divertida del mundo. Imagínate, después de este éxito, todo el mundo decía que el señor Weston no se volvería a casar. Oh, no. El señor Weston, que hacía tanto tiempo que era viudo y que parecía encontrarse tan a gusto sin una esposa, siempre tan ocupado con sus negocios de la ciudad o aquí con sus amigos, parrandeando viejo, siempre tan bien recibido en todas las partes, siempre tan alegre, el señor Weston, que no necesitaban pasar ni una sola velada solo si no quería. Oh, no. Seguro que el señor Weston nunca más se volvería a casar. Hay incluso quien hablaba de una promesa que había hecho su esposa en el lecho de muerte. Ay, Dios mío, no. ¿Qué vas a decir, Emma? Y otros decían que el hijo y el tío no lo dejarían. Sobre este asunto se dijeron las más solemnes tonterías, pero yo no creía ninguna. Siempre desde el día, hace ya unos 4 años, que la señorita Taylor y yo le conocimos en Broadway Lane, cuando empezaba a llovinar, y se precipitó tan galantemente a pedir prestados en la tienda de Farmer Mitchell 2 paraguas para nosotras. No dejé de pensar en ello. Cómo me pasaba el paraguas, lo pensaba todas las noches, papá. No sabes cuánto miraba a ese viejo, loco, no. Ay, desde entonces ya planeé la boda. Y después de ver el éxito que he tenido en este caso, papá querido,
No vas a suponer que voy a dejar de hacer de casamentera. No entiendo lo que quiere usted decir con eso de éxito, dijo el señor Knightley. Éxito supone un esfuerzo, maldita floja. Hubiera usted empleado su tiempo de un modo muy adecuado y muy digno, si durante esos 4 últimos años hubiera estado haciendo lo posible para que se realizara esa boda. Una ocupación admirable para una joven. Pero si es como yo imagino, y sus funciones de casamentera, como usted dice, se reducen a planear la boda, diciéndose a sí misma un día en que no tiene nada que pensar, creo que sería muy conveniente para la señorita Taylor que se casara con el señor Weston, repitiéndoselo a sí misma de vez en cuando. ¿Cómo puede hablar de éxito? ¿Dónde está el mérito? ¿De qué está hablando orgullosa? Tuvo una intuición afortunada, eso es todo. Ay, Dios mío, se caloró este señor. ¿Y nunca ha conocido usted el placer y el triunfo de una intuición afortunada? Le compadezco. Le creía más inteligente, muy guapo, pero parece que no es tan inteligente. Porque puede estar seguro de una cosa. Una intuición afortunada nunca es tan solo cuestión de suerte. Siempre hay algo de talento allí. Y en cuanto a mi modesta palabra de éxito que usted me reprocha, no veo que esté tan lejos de poder atribuírmela. Usted ha planteado dos posibilidades extremas, pero yo creo que puede haber una tercera, algo que esté entre no hacer nada y hacerlo todo. Si yo no hubiese hecho que el señor Weston nos visitara y no le hubiese atentado en mil pequeñas cosas y no hubiese allanado muchas diferentes pequeñas dificultades, a fin de cuentas quizá no hubiéramos llegado a este final. No, no, no. Creo que usted conoce a Harfield lo suficiente bien para comprender esto. Un hombre franco y sincero como Weston y una mujer sensata y sin melindres como la señorita Taylor pueden muy bien dejar que sus asuntos se arreglen por sí mismos. Mezclándose, se exponía usted a hacerse más daño a sí mismo que a bien a ellos. Ay, Dios mío, le rebatió Emma. Emma nunca piensa en sí misma. Si puede hacer algún bien a los demás, intervino el señor Woodhouse, que solo en parte comprendía lo que estaban hablando. Pero, por favor, querida, te ruego que no hagas más bodas. Son disparates que rompen de un modo terrible la unidad familiar. Yo le hago una más, papá. Solo para el señor Elton. Pobre señor Elton. ¿El señor Elton John? ¿El que toca el piano del Rocketman? ¿Le vas a hacer una boda a Elton John, Emma? ¡Ay, no! Te aprecias al señor Elton, papá. Tengo que buscarle esposa. No hay nadie en Highbury que lo merezca, que le merezca. Y ya lleva aquí todo un año y ha arreglado su casa de un modo tan confortable que sería una lástima que siguiera soltero por más tiempo. Es que esa casita está tan linda. Y hoy me ha parecido que cuando le juntaba las manos ponía cara de que me hubiese gustado mucho que alguien hiciera lo mismo con él. Yo aprecio mucho al señor Elton, y ese es el único medio que tengo para hacerle un favor. Desde luego, el señor Elton es muy joven, muy agraciado y un hombre excelente. ¿Cómo toca el piano ese hombre? Es un Rocketman. Y yo le tengo un gran aprecio. Pero querida, si querés tener una diferencia para con él, es mejor que le pidas que venga a cenar con nosotros cualquier día. A veces será mucho mejor. Mira este viejo solo. Y confío que el señor Knightley será tan amable como para acompañarnos. Con muchísimo gusto. Siempre que usted lo desee, dijo riendo el señor Knightley. Ay, qué viejo más idiota. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que eso será mucho mejor. Invítele a cenar, Emma, y muéstrele todo su afecto con el pescado y el pollo. Qué rico ese pollo, loco, no. Y te faltaron las milanesas, pero ese pollo también está exquisito, loco, no. Pero deje que sea él mismo quien se elija esposa. Créame, un hombre de 26 o 27 años ya sabe cuidarse de sí mismo. Y con eso, querides, terminamos el primer capítulo de esta estupidez llamada Emma. Les quiero mucho. Un besito en el cachete.